mi nombre es Alberto Urrunaga y en el día de hoy les voy a presentar mi cuadro sinóptico sobre las técnicas de proyección de mercado para la asignatura de formulación y evaluación de proyectos. Primeramente, ¿qué son las técnicas de proyección de mercado? Son métodos que se utilizan para estimar o prever cómo se comportará un mercado en el futuro en términos de variables como ventas, demanda, participación de mercado, precio, entre otras. Está orientada a comparar una inversión o desinversión actual con el flujo de caja que se estima ocurra en el futuro. Hablemos un poco acerca de los factores que influyen en la selección de técnica. La disponibilidad de datos. Una proyección solo será confiable si los datos utilizados para hacerla también lo son. Si los datos de entrada son incorrectos, los resultados de la proyección también serán incorrectos. Por ejemplo, imagina que quieres proyectar las ventas del próximo año, pero los datos que usas están desactualizados o contienen errores. Aunque utilices una técnica sofisticada para el cálculo del resultado, probablemente será erróneo porque la base de datos no es confiable. Ese concepto de basura entra, basura sale, utilizado mucho en la proyección de mercado. Precisión deseada. Se refiere a qué tan cercano a la realidad debe ser el pronóstico para que sea útil en la toma de decisiones. Dependerá del objetivo del pronóstico y qué tanto margen de error se puede aceptar. Por ejemplo, si estás haciendo una proyección de ventas para todo un año, quizás no necesites saber cuánto venderás por día, sino un promedio mensual. Costos y beneficios. Se trata de encontrar un equilibrio entre lo que cuesta aplicar determinada técnica y el valor que tendrá la información obtenida por la empresa. Básicamente, evaluar si vale la pena invertir tiempo, dinero o recursos en ella en función de lo que se espera obtener a cambio. Por ejemplo, si una técnica avanzada de pronóstico es muy costosa, pero solo necesita una estimación general, quizá no valga la pena usarla. Pero si la decisión importante depende del pronóstico, tal vez sí justifique el gasto porque los beneficios pueden ser mayores. El horizonte temporal es el lapso de tiempo hacia el futuro que se quiere cubrir con un pronóstico o proyección. Se refiere al periodo específico para el cual se necesita anticipar resultados como ventas, demandas o crecimiento del mercado. Por ejemplo, si una empresa quiere saber cuántas unidades venderá el próximo mes, su horizonte temporal es de corto plazo. Si planea su crecimiento para los próximos 5 años, el horizonte es de largo plazo. La importancia de las técnicas de proyección del mercado radica en que permiten a las empresas anticiparse al futuro y tomar decisiones informadas para maximizar oportunidades y reducir riesgos. También facilitan una mejor planificación estratégica, financiera y operativa. Un ejemplo práctico puede ser una empresa que proyecta un aumento en la demanda por la estación, ya que puede aumentar su producción con anticipación, evitando pérdidas por falta de stock. En cambio, sin esa proyección, podrían reaccionar tarde y perder ventas. La proyección de mercado es crucial. Hacer una buena proyección es esencial porque de ella depende el éxito o fracaso de un proyecto. Pero, ¿qué lo hace crucial? Pues permite estimar ingresos, gastos y rentabilidad, ayuda a tomar decisiones informadas y reduce el riesgo. También funciona en situaciones dinámicas, ya que hay escenarios donde no hay mucho movimiento, variabilidad o cambios frecuentes, y hacer proyecciones se vuelve aún más importante porque ayuda a anticiparse a lo inesperado. Pero, ¿por qué la proyección de mercados es tan vital en estas situaciones? Se refiere a contextos en los que las condiciones cambian constantemente y de forma rápida, como pueden ser los mercados inestables o entornos altamente competitivos. Abordando los criterios para evaluar la efectividad de un método, encontramos la precisión. Cuando se habla de precisión como criterio para evaluar la efectividad de un método, se está haciendo referencia a qué tan cercanos están los resultados obtenidos por ese método
con respecto a los valores reales o esperados. Por ejemplo, si un método de proyección estima que se venderán 10.000 unidades y en realidad se venden 9.800, el método es muy preciso. Pero si se estima que se venderán 10.000 unidades y solamente se venden 6.000, entonces es poco preciso y por lo tanto poco efectivo. Con respecto a la sensibilidad, esta mide qué tan bien un método responde o se ajusta cuando las variables o factores que afectan el pronóstico cambian. Por ejemplo, si en un análisis de mercado el precio del producto sube ligeramente, un método sensible reflejará cómo esta variación afecta la demanda proyectada. Si el método no es sensible, el pronóstico de demanda podría no cambiar a pesar del cambio real en el precio. La objetividad. Esta implica que los resultados obtenidos a través del método sean imparciales y reproducibles independientemente de quién los utilice. Por ejemplo, un método que usa datos estadísticos y fórmulas matemáticas estrictas para hacer una proyección es más objetivo que uno que se base únicamente en la intuición o en opiniones de expertos sin evidencia. Ahora hablemos un poco de los tipos de métodos de proyección. Los métodos de proyección sirven como herramientas de apoyo para planificar, prevenir y decidir de forma informada en ambientes cambiantes y competitivos. Se utilizan el método cuantitativo y el método cualitativo. Se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre el método cuantitativo y el método cualitativo? Pues el método cuantitativo se refiere al uso de datos numéricos y herramientas estadísticas o matemáticas para estimar cómo se comportará una variable en el futuro, como la demanda, las ventas o el crecimiento del mercado. En los principales modelos cuantitativos de proyección podemos encontrar a los modelos casuales. Estos se basan en la idea de que ciertas variables influyen directamente en el comportamiento del mercado. Implica que al usar estos modelos se asume que la relación entre las variables no cambia drásticamente con el tiempo. Los modelos casuales de uso más frecuentes son el modelo de regresión. Esta es una técnica estadística que se utiliza para analizar y cuantificar la relación entre una variable dependiente, o sea, lo que queremos predecir, y una o más variables independientes, o sea, las que se consideran factores que influyen en ella. La regresión puede ser lineal simple, lineal múltiple o no lineal. Se usan para prever ventas futuras en función de factores como precio, competencia o publicidad, medir la influencia de distintas variables en el comportamiento del consumidor y realizar simulaciones de escenarios. Ahora hablemos del modelo econométrico. Combina teoría económica, matemáticas y estadística para explicar cómo una variable es afectada por una o varias variables. Se usa para proyectar variables económicas, evaluar el impacto de cambios en políticas o decisiones y tomar decisiones informadas. Ahora abordemos el modelo insumo-producto. Esta es una herramienta económica que se utiliza para analizar cómo interactúan los distintos sectores de una economía a través de los bienes y servicios que se producen y consumen entre sí. Es un modelo cuantitativo que muestra cómo la producción de un sector depende del consumo de insumos de otros sectores y a su vez cómo provee insumos a otros. Se usa para analizar el impacto económico de cambios en la demanda o en la producción de un sector, así como para estudiar encadenamientos productivos. Un ejemplo sencillo podría ser que imaginarse una economía con tres sectores: agricultura, industria y servicios. El modelo insumo-producto permite saber cuánto necesita la industria de productos agrícolas para funcionar y qué sectores se ven impactados si cae la producción agrícola. Dentro del método cuantitativo también podemos encontrar los modelos de serie de tiempo. Son técnicas estadísticas utilizadas para analizar y proyectar datos que cambian a lo largo del tiempo, como ventas mensuales, demanda diaria, precios semanales, etc. Por ejemplo, las ventas mensuales de una empresa durante los últimos 3 años. Es un conjunto de datos recogidos en intervalos regulares que muestra cómo evoluciona una variable en el tiempo. Detectan patrones basados en los datos para predecir valores futuros. Pueden distinguirse 4 componentes básicos
como el componente de tendencia, el componente cíclico, las fluctuaciones estacionales o de estación y las variaciones no sistemáticas. Los componentes de tendencia se refieren al crecimiento o a la caída en un largo plazo del valor promedio de una variable estudiada. También tenemos el componente cíclico, el cual resulta de la divergencia significativa entre la tendencia proyectada y el valor real que exhiba la variable. Están los componentes estacionales, los cuales exhiben las fluctuaciones que se repiten periódicamente y que normalmente dependen de factores como el clima, la tradición, etc. Y por último el componente aleatorio, el cual no es predecible y no está dentro de la línea de tendencia ni de factores cíclicos y estacionales. Básicamente está fuera de lo estudiable, es como un componente que no se puede medir y cuyo comportamiento no está contemplado. Los tipos principales de modelos de serie de tiempo serían el método de los promedios móviles. Esta es una técnica estadística sencilla y muy utilizada en modelos de serie de tiempo para suavizar fluctuaciones en los datos y proyectar valores futuros en una variable. Consiste en calcular el promedio de un número fijo de periodos anteriores, por ejemplo, los últimos 3 meses, y usar ese promedio como estimación para el siguiente periodo. También tenemos al método de afinamiento exponencial. El método de afinamiento exponencial es una técnica de pronóstico que actualiza las predicciones a medida que se obtienen nuevos datos, asignando pesos decrecientes de forma exponencial a los valores pasados. Se basa en la idea de que los datos más recientes son lo más relevante que los antiguos, básicamente, y por eso les da mayor peso al hacer una predicción. También tenemos el método de mínimos cuadrados. Este método es sobre todo matemático y es utilizado para encontrar la mejor recta de ajuste o curva en casos más complejos que representa una serie de datos. Es muy común en estas estadísticas y proyecciones de mercado que el método de mínimo cuadrado busque ajustar la línea modelo que minimice la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados, o sea, los valores reales, y los valores estimados por el modelo. Estas diferencias se llaman residuos. Al elevarlos al cuadrado, que es donde recibe su nombre, y sumarlos, el método asegura que los errores positivos y negativos no se cancelen entre sí. Puede usarse para pronóstico de ventas, estimación de tendencias, análisis de relaciones entre variables y estudios económicos y de mercado. Ahora hablemos de los métodos cualitativos y en qué se diferencian de los cuantitativos. Pues su diferencia radica en que este es un método subjetivo de proyección que se utiliza especialmente cuando no hay suficientes datos estadísticos disponibles o cuando el mercado es nuevo, cambiante o incierto. Se apoya en el conocimiento experto, el análisis de entorno y la intuición informada. Este también cuenta con métodos como el método Delphi, el cual se hace una encuesta anónima a varios expertos en rondas sucesivas hasta llegar a un consenso razonado sobre una predicción o decisión futura. Para esclarecer, puedo dar un ejemplo. Una empresa quiere predecir cómo afectará la inteligencia artificial al empleo en su industria en los próximos 10 años. Como no hay datos claros, aplica el método Delphi con investigadores IA, economistas, expertos en recursos humanos, y después de un par de rondas de consultas, los expertos coinciden en que ciertos tipos de trabajo serán automatizados, pero otros crecerán, permitiendo a la empresa anticipar cambios y planear con tiempo. También está el consenso panel. Es una técnica cualitativa utilizada para hacer proyecciones de mercado basados en la opinión colectiva de un grupo de expertos, reunidos en una discusión directa para discutir y llegar a un acuerdo conjunto sobre cómo evolucionará una situación futura, como la demanda de un producto, una tendencia de mercado o el impacto de una innovación. Se preguntarán en qué se diferencia también el consenso panel del método Delphi, porque suenan similares. Básicamente, primeramente la comunicación. El consenso panel es cara a cara. Puede ser presencial o virtual, pero se tiene una interacción más directa, mientras que el método Delphi es a distancia y suele ser anónimo. El tiempo de respuesta también, ya que el consenso panel es más rápido. El método Delphi es más lento porque se hacen varias rondas.
Como dije, no hay anonimato como tal, a diferencia del método Delphi, el consenso panel. También la influencia de expertos es posible o mayor por la interacción directa, mientras que en el método Delphi es reducida ya que no hay una presión grupal. También en el tipo de dinámica la discusión es abierta y es directa en el consenso panel, mientras que en el método Delphi las encuestas son sucesivas. Un ejemplo práctico puede ser una empresa farmacéutica que reúne un panel de médicos, científicos y expertos en salud para estimar la demanda de una nueva vacuna. A través del consenso panel se establece una proyección de mercado para los próximos 2 años. Ahora, por último, hablemos de la investigación de mercados, que también está contemplado dentro del método cualitativo. En ella se consulta directamente al público objetivo para conocer sus intenciones de compra. Por ejemplo, una empresa quiere lanzar una bebida energética antes de producirla de manera masiva y realiza una investigación de mercado en donde encuesta a 500 personas sobre su interés en el producto. También estudia qué sabores prefieren, analiza cuánto estarían dispuestos a pagar y como resultado con esta información la empresa puede proyectar la demanda esperada y planificar producción, marketing y distribución. En conclusión, las técnicas de proyección de mercado es una herramienta utilizada para anticipar el comportamiento del mercado en sí. Esto en cuestión de ventas, demanda y tendencia. Las empresas pueden utilizarla para tomar decisiones estratégicas informadas, ya sea utilizando el método cuantitativo o el método cualitativo, y les permite reducir riesgos, optimizar recursos y también mejorar la planificación en entornos competitivos y cambiantes. Tengan un buen día y gracias por escuchar mi presentación.